Hola, hola terrícolas. Antes de empezar el vídeo, como siempre, quiero contaros un par de cosas. Primero, este vídeo va a ser el más largo del canal actualmente, así que va a ser bastante denso, yo creo. He intentado que sea lo más fácil de entender posible. He puesto muchas palabras mías y explicaciones de forma que no sea tan monótono y aburrido de escuchar, por así decir. Igual, cualquier cosa pues me lo dejáis en comentarios para así a la próxima mejorar. Y bueno, para que os hagáis una idea de lo que vamos a hablar hoy, pues básicamente será qué es, su definición y origen, su tecnología, la arquitectura, sobre los materiales y la salud, y para finalizar también hablaremos un poco sobre los principios y filosofías de vida de este tema. Vale, con todo esto por fin dicho, hola, soy Morfo y hoy hablaremos sobre el biomimetismo. ¿Qué es? Esta, básicamente, es una disciplina que consiste en copiar a la naturaleza para resolver los problemas humanos. Es como ese señor que siempre tiene las mejores ideas porque simplemente observa su entorno y aprende de él. Pero en lugar de copiar los trucos de otra persona, pues nosotros nos inspiramos en un pulpo, una abeja o incluso en el modo que las tortugas marinas navegan por el océano sin perderse. El dogma por el cual se rige esta disciplina es: la naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor. Esto significa que, al estudiar y comprender los procesos naturales, podemos aprender soluciones eficientes y sostenibles que la evolución ha perfeccionado a lo largo de millones de años. La premisa fundamental es que la naturaleza, a través de la selección natural, ha optimizado sistemas y materiales para cumplir funciones específicas con un equilibrio casi perfecto entre eficacia y resistencia. Este enfoque trata de aprovechar esa sabiduría natural desde un punto de vista funcional. O sea, es decir, no solo se observa como algo que funciona en la naturaleza, sino que se busca entender por qué funciona así y cómo podemos aplicar esos principios en el diseño de productos, materiales o tecnologías. Por ejemplo, al estudiar las estructuras resistentes pero ligeras de una tela de araña o la capacidad autolimpiadora de las hojas de loto, los ingenieros pueden crear soluciones muy innovadoras que imitan esas características para resolver problemas concretos en nuestra vida diaria. Además, el biomimetismo no solo se limita a copiar y pegar las estructuras externas y las formas, también implica entender los procesos internos y las dinámicas que hacen posible esas funciones. Se explota el conocimiento, por así decir, acumulado por organismos, sistemas biológicos y materiales naturales para inspirar nuevas ideas y tecnologías. Desde la creación de materiales más duraderos y ecológicos hasta el desarrollo de robots que imitan movimientos animales. Esta disciplina ha demostrado ser una fuente inagotable de ideas. Definición y origen. El término proviene del griego bios, que significa vida, y mímesis, imitar. Es decir, literalmente se refiere a la imitación de la vida misma. Pero, ¿de dónde surge esta idea? Lo cierto es que no es nada nuevo. De hecho, sus raíces están profundamente arraigadas en la historia humana. Desde tiempos prehistóricos, nuestros antepasados ya estaban atentos a su entorno natural, observando cómo las plantas y animales resolvían sus propios desafíos para poder sobrevivir en diferentes ambientes. Por ejemplo, antiguamente hubo gente que aprendió a construir refugios inspirándose en nidos de aves o conchas de moluscos, o a diseñar herramientas basándose en la estructura resistente de ciertos huesos o caparazones. A lo largo de la historia, estos conocimientos empíricos sirvieron como base para muchas innovaciones humanas. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando el biomimetismo empezó a consolidarse como una disciplina científica formal. Antes de eso, era más una práctica intuitiva, por así decir, y basada en la experiencia. En los años 50 y 60, investigadores comenzaron a estudiar sistemáticamente cómo la naturaleza resuelve problemas complejos mediante procesos eficientes y sostenibles.
El ejemplo más conocido, el cual es un clásico, es la creación del velcro, que fue inventado en el 1955 por el ingeniero suizo Georges de Mestral. Este producto, por así decir, tiene un sistema de cierre que se inspiró en cómo las semillas del cardo se adhieren al pelaje de los animales, gracias a pequeños ganchos microscópicos en su superficie. La observación cuidadosa de este fenómeno natural llevó a crear un producto que ahora usamos en ropa y calzado. Y bueno, si mal no recuerdo, también usamos hasta en equipamiento médico, por ejemplo, en cintas de electrodos y dispositivos respiratorios. O sea, se usan como en las correas para los equipos de dispositivos respiratorios. Y creo que se usa para más cosas, pero ahora no se me vienen a la mente más ejemplos. Bueno, en fin. Si queremos ponerle una fecha exacta al nacimiento moderno del biomimetismo como disciplina académica y tecnológica, hay que destacar el trabajo de Janine Benyus, una ingeniera estadounidense que en 1997 popularizó el término con su libro titulado Biomimicry, innovación inspirada por la naturaleza. En este libro, Benyus fuertemente argumentaba con que entender y aprender de los mecanismos naturales podía abrir camino hacia soluciones mucho más sostenibles y eficientes para resolver problemas humanos. La idea central era que la naturaleza ha perfeccionado sus procesos durante millones de años y que estudiarlos nos permite diseñar tecnologías que sean no solo innovadoras, sino también respetuosas con el medio ambiente. Tecnología. En cuanto a su tecnología, abarca una gran variedad de campos, desde medicina, energía, aeronáutica, entre otros más. Existen 3 tipos de biomimética: abstracción formal, análisis de funcionamiento y integración de ecosistemas. Primero, tenemos la abstracción formal. Consiste en aplicar patrones, texturas, proporciones y refuerzos estéticos observados en la naturaleza. Un ejemplo bastante conocido de esta abstracción formal es el tren bala japonés, conocido como Shinkansen, cuya forma está inspirada en el pico del martín pescador. Este pájaro tiene un pico aerodinámico que le permite sumergirse en el agua con mínima resistencia, una adaptación que ha sido estudiada y replicada en el diseño del tren bala para reducir la resistencia al aire durante sus movimientos a altas velocidades. La forma que tiene el tren bala no solo mejora su eficiencia energética, sino que también minimiza el ruido generado durante su operación. Luego tenemos el análisis de funcionamiento. Si el anterior se fijaba en copiar la forma física y la apariencia de ciertos elementos en la naturaleza, el análisis de funcionamiento se centra más bien en estudiar en profundidad cómo operan las estructuras y mecanismos en los seres vivos, para luego replicar esos funcionamientos en la tecnología. En este caso tenemos de ejemplo la ecolocalización de los delfines y murciélagos, que básicamente es un proceso natural que permite detectar objetos y navegar en entornos oscuros o con poca visibilidad, mediante la emisión de ondas sonoras y la interpretación de sus ecos. Gracias a todos los estudios detallados que ha habido sobre cómo estos animales procesan las vibraciones de su entorno, ha habido ingenieros e investigadores que han conseguido desarrollar sistemas de detección avanzados, utilizados en tecnologías como radares, sensores para vehículos autónomos o incluso dispositivos médicos, que aprovechan principios similares de la ecolocalización para realizar diagnósticos no invasivos. Por último, tenemos la integración de ecosistemas, que es el nivel más complejo que busca emular el equilibrio de un ecosistema completo o de un ser vivo, optimizando la interacción entre todos sus elementos para así lograr sostenibilidad y eficiencia global. En este caso, tenemos el proyecto Bosque del Sahara, que imita la interdependencia de un ecosistema natural para cultivar alimentos en el desierto. Este proyecto utiliza invernaderos enfriados con agua de mar evaporada, así imitando la transpiración. Y tiene cultivos que comparten recursos, logrando un sistema de residuos casi cero, y produciendo comida donde antes no era posible, cerrando el ciclo tanto del agua como de la energía. Arquitectura biomimética.
En su arquitectura, lo cierto es que se utilizan bastantes principios biomiméticos. Algunos, por ejemplo, serían mitigar el impacto del cambio climático en la reducción de contaminantes, también el diseño para la conservación de energía, o la creación y mantenimiento de bosques urbanos junto con espacios verdes. Hay muchos más ejemplos, pero creo que estos son de los más destacables. Un caso bastante destacado y que a mí me ha llamado la atención es el diseño sustentable en el centro comercial de Eastgate, en Harare, Zimbabue. Lo que hace Eastgate tan peculiar es su sistema de ventilación, que está inspirado en los termiteros africanos, específicamente en aquellos que construyen sus nidos como una estructura que regula perfectamente la temperatura interna sin necesidad de aire acondicionado. Esta estructura tan peculiar y curiosa cuenta con una serie de conductos y espacios abiertos que están estratégicamente colocados de forma que permiten una circulación continua del aire, manteniendo así el interior fresco durante días calurosos sin gastar energía eléctrica en sistemas de climatización. Además, no solo eso, la orientación del edificio está hecha de forma que maximiza la exposición solar y minimiza las ganancias de calor no deseadas, optimizando aún más el uso del aire natural para enfriar los espacios internos. Otro principio biomimético que creo que está bastante guay, que se está empleando y actualmente está en desarrollo, es la construcción de estructuras tipo capullo. Estas estructuras buscan camuflarse con el ambiente natural mientras aprovechan la estructura de un huésped, en este caso de un árbol. Pero no se convierte en un parásito, sino que solo se sirven de él como estructura de apoyo y se ahorran en costos de cimentación aprovechando los beneficios climáticos de estar a la sombra de un árbol. A los principios que he mencionado ahora los acompañan también sistemas de producción de materiales de construcción que cuentan con criterios de sustentabilidad en sus procesos. Son materiales que son desechos de otras industrias o que en su producción no se dañan los ecosistemas, los producen bacterias o provienen de plantas. Además, estos materiales pueden degradarse o reutilizarse cuando la estructura ya no cumple su función. Materiales y salud. Primero, en el ámbito de los materiales, uno de los avances más conocidos e importantes, creo yo, ha sido el desarrollo de plásticos biodegradables. Estos imitan los polímeros naturales presentes en plantas, animales y organismos marinos. Dichos nuevos materiales ofrecen una alternativa ecológica a los plásticos convencionales, cuya acumulación, tanto en vertederos como en océanos, representa una grave amenaza no solo para la biodiversidad, sino que también para la salud humana. Los plásticos biodegradables, inspirados en polímeros naturales, como la celulosa, la quitina o los polisacáridos, se descomponen más rápidamente en condiciones ambientales normales. Eso reduce significativamente su impacto ambiental. Y no solo eso, estos materiales están siendo diseñados para mantener las propiedades mecánicas y funcionales necesarias para su uso en embalaje, agricultura, entre otros. Luego, en el ámbito de la salud, en este caso, se estudian los procesos, estructuras y funciones que encontramos en la naturaleza para replicarlos o adaptarlos en soluciones médicas. La idea central es aprender de la eficiencia, resistencia y sostenibilidad que ofrecen los organismos vivos. Esto con el fin de desarrollar tecnologías, materiales y tratamientos que sean más efectivos, menos invasivos y más respetuosos con el medio ambiente. He estado investigando para, en este caso, ejemplos de biomimética en el campo de la salud y lo cierto es que he encontrado bastantes implicaciones interesantes. Entonces, no os voy a mencionar todos, pero sí que algunos que me han llamado bastante la atención. Primero está el mosquito y quizá os preguntáis ¿qué tiene un mosquito que ver con el campo de la salud? Lo cierto es que se ha usado su probóscide, que si no sabéis es como el pincho con el cual te pica un mosquito. Esa parte de este insecto la han usado en el desarrollo de la tecnología de agujas hipodérmicas. Esta tecnología lo que permite son inyecciones menos dolorosas y más precisas, mejorando significativamente la experiencia de los pacientes. Luego,
Otro avance sería el desarrollo de vendajes que imitan el proceso de coagulación de la sangre del pez payaso, lo que puede acelerar significativamente el tiempo de curación de heridas externas. La verdad es que estos dos ejemplos me han parecido bastante guay y hay otros más, pero no los diré porque si no alargaré demasiado el vídeo. Principios de vida. Vale, con principios de vida me quiero referir a la filosofía que hay detrás del biomimetismo y su forma de vivir, ¿no? Entonces, lo que busca es inspirarse en la naturaleza para resolver desafíos y problemas de manera sostenible y a la vez armoniosa. Uno de los conceptos clave es la idea de optimizar en lugar de maximizar. O sea, esto significa que en lugar de buscar simplemente aumentar la producción o el rendimiento sin límites, el biomimetismo propone encontrar soluciones que funcionen en equilibrio con el entorno, minimizando desperdicios y usando los recursos de forma eficiente. Por ejemplo, muchas especies en la naturaleza han evolucionado para usar solo lo necesario, logrando así una eficiencia asombrosa. Un ejemplo claro es la estructura de las conchas o caparazones que ofrecen protección sin gastar energía excesiva. Otro principio muy importante es la utilización de energía libre. Pero, ¿qué es la energía libre? ¿Qué se entiende por energía libre, no? Por lo que yo tengo entendido, es aquella energía disponible para realizar trabajo útil. La naturaleza ha perfeccionado formas de aprovechar al máximo esta energía, como lo demuestran procesos como la fotosíntesis, donde las plantas transforman la luz solar en energía química almacenada. En el biomimetismo, aprender a gestionar y utilizar eficazmente esta energía nos ayuda a crear tecnologías más sostenibles y eficientes, reduciendo nuestra dependencia de fuentes no renovables y minimizando nuestro impacto ambiental. El concepto de adaptarse y crear condiciones adecuadas para la vida también es clave. La naturaleza no solo sobrevive, sino que también prospera, y eso gracias a su capacidad para adaptarse rápidamente a cambios ambientales. Los ecosistemas saludables mantienen un equilibrio dinámico y resiliente frente a perturbaciones. En el diseño biomimético, esto se traduce como desarrollar soluciones flexibles que pueden ajustarse a diferentes contextos. No solo eso, también a diferentes condiciones cambiantes, asegurando así su sostenibilidad a largo plazo. Por último, también quería mencionar el cierre de los ciclos de materia, el cual es un principio que refleja una visión circular e integral del uso de recursos. En lugar de seguir el modelo actual lineal de extracción, uso y desecho, ¿no? Lo que promueve son sistemas donde los residuos son reutilizados o reincorporados en nuevos ciclos productivos, con la idea de imitar cómo los organismos en la naturaleza reciclan nutrientes continuamente. Y bueno, creo que hasta aquí terminamos el vídeo de biomimetismo. Espero que os haya gustado. Lo cierto es que en un principio este vídeo iba a ser sobre el velcro, pero cuando empecé a investigar sobre el velcro, vi esto de la biomimética, me llamó mucho la atención y aquí estamos. En fin, dejadme en comentarios qué os ha parecido, porque si veo que os gustan más este tipo de vídeos más largos, miraré de hacer más así y no tan cortos como otros que tengo en el canal. El problema es mi ordenador, que es bastante viejo, creo que lo tengo ya desde hace 6 o 7 años, entonces cuando hago vídeos tan largos parece que vaya a explotar cuando los descargo, pero bueno, estoy ahorrando para ver si en Navidad me puedo comprar uno nuevo. Crucemos los dedos porque si lo consigo intentaré hacer vídeos incluso de más de 20 o bueno, 30 minutos ya no, pero yo creo que de 20 minutos quizá, sí. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, ya que así no te perderás mis futuros vídeos, ya que hablo un poco de todo en general. Y también os dejo mi Instagram por aquí, por si me queréis seguir, ya que por ahí subo actualizaciones de mis futuros vídeos, algunas comisiones y de vez en cuando también tengo una sección la cual hago encuestas para que vosotros podáis decidir de qué voy a hablar en mis próximos vídeos. Así que ya sabéis, si queréis participar, me podéis seguir por allí.
Si es la primera vez que ves mis vídeos, te invito encarecidamente también a suscribirte, ya que he visto que la mayoría de gente que ve mis vídeos no estáis suscritos. Muy mal, es broma. En fin, con todo eso dicho, me despido. Chao, chao.